muy contentos y prestigiosos de recibirlo a Horacio Rodríguez Larreta, candidato a presidente de los argentinos. Hace muy pocos días visitaba también el Chaco y visitaba el centro chaqueño, Presidencia Roque Saspeña, en esta idea de conocer y estar siempre al lado de los problemas de la gente, tomando contacto con comerciantes, con productores, con cada uno de los sectores, como lo hace en cada rincón del país. Así que para nosotros es un orgullo poder recibirte acá, darte una palmada de aliento en esta recorrida y ponerte a disposición de los medios de prensa de nuestra provincia. Muchas gracias. Gracias Leandro, gracias Gerardo, gracias Delfina. Un equipazo que tenemos acá en la provincia del Chaco. Primero, una vez más, quiero acompañar a todos los chaqueños, a la familia, a todos los que están sufriendo esta dolorosísima situación que hoy vive la provincia del Chaco. Ahí nuestro pedido, nuestro clamor es justicia sobre la provincia del Chaco. En segundo lugar, como dijo Leandro, yo siempre vengo acá a escuchar, a aprender, quiero penetrarme a fondo con la realidad de cada rincón de la Argentina. En mi aspiración por ser presidente de la Nación, quiero conocer cada problema, cada oportunidad que tiene. Este es un país y una provincia con enormes oportunidades. Quiero entender a fondo cómo hacemos para potenciar la producción. Hoy el mundo necesita alimentos. Chaco tiene un gran potencial en todo el mundo del agro para producir más, para exportar más, para generar trabajo chaqueño. Hay industrias, cómo recuperamos los niveles de producción de la industria del algodón, que está a menos de la mitad de los niveles históricos, cómo potenciamos el desarrollo turístico, que es un sector que genera mucho mano de obra. En definitiva, cómo hacemos del Chaco uno de los motores de la recuperación de la Argentina. Eso es lo que me trae acá, por supuesto, además de acompañar a nuestros candidatos y de acompañarlo a Leandro, que estoy seguro va a ser el próximo gobernador de la provincia y con que cuando yo sea presidente vamos a trabajar codo a codo. Estar acá, al lado de los chaqueños, con Leandro, con todo el equipo, para, como dije antes, hacer de Chaco uno de los motores de la recuperación de este país, generar trabajo chaqueño. Así que, bueno, muchas gracias, como siempre me reciben con tanta calidez. Estoy a disposición, estamos a disposición como equipo de las preguntas de los medios. Rodríguez Larreta, ¿qué opinión le merece que en la provincia de ¿Tu nombre cómo es, perdón? Diego Mitorio. Diego, ¿qué tal? ¿Qué opinión le merece que en los últimos días la política chaqueña se haya inundado más del caso Cecilia que justamente de las propuestas de campaña? Yo creo que son dos cosas diferentes. Este tristísimo caso coincide con el periodo electoral. En el caso de Cecilia, esperamos que la justicia actúe a fondo, que esclarezca la situación. Yo puse a disposición de la investigación desde la Ciudad de Buenos Aires todo el conocimiento y toda la tecnología que tiene la policía científica de la ciudad. Pero tenemos la mejor tecnología y todo a disposición, en la medida por supuesto que se requiera, para poder colaborar con el esclarecimiento. Eso por un lado. Por otro lado, estamos en un proceso electoral. Eso no debiera distraernos de lo más importante de nuestros candidatos, tanto a nivel provincial como en nuestro caso, candidatos a cargos nacionales, y el mío es que le contemos a los argentinos, que le contemos a los chaqueños cómo vamos a sacar la Argentina adelante, cómo vamos a producir más, qué productos vamos a producir, qué trabas tenemos que sacar para hacer potenciar la producción y generar trabajo. Hoy a la mañana presentamos, junto a mi compañero de fórmula con Gerardo Morales y con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, todo nuestro plan para hacer una revolución del trabajo. Creo que la Argentina necesita más trabajo, cómo destrabamos, cómo terminamos con la industria del juicio, cómo promovemos una capacitación más cercana a las necesidades del mercado del trabajo, cómo hacemos para potenciar aquellos sectores que toman mucha mano de obra, por ejemplo el turismo, cómo acercamos el mundo educativo, incorporamos prácticas laborales en la escuela, toda una batería de medidas muy concretas, muy específicas para generar trabajo en la Argentina. Ese es el desafío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Claudio Máximo para Radio Argentina 89.3. Claudio, buenas tardes. Buenas tardes. Sabemos de las idas y vueltas que tuvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los fondos coparticipables. De ser electo, ¿cómo piensa solucionar ese tema con respecto al resto de los distritos? Yo voy a volver a hacer de la Argentina un país federal, como dice nuestra Constitución y como lo soñó Alberti en sus famosas bases. Ahora, hoy la realidad es bien diferente. Después de 16 de los últimos 20 años gobernados por el kirchnerismo, la
Argentina hoy es un país unitario. Y esto que digo no es una opinión mía, esto es matemática. Porque fijad, la proporción de recursos que maneja el gobierno nacional en comparación con las provincias y los municipios, nunca hubo tanta concentración de recursos en el nivel nacional. Y esto es una estrategia totalmente premeditada por el kirchnerismo para concentrar poder y desde ahí condicionar a las provincias políticamente. Eso se va a terminar, se acabó. La Argentina es federal, va a volver a ser federal. Tienen que ser los chaqueños los que tengan los recursos, las oportunidades para decir cuál es su modelo de provincia, cuál es su plan de desarrollo, qué obras priorizar. Tienen que ser los chaqueños los que definan el plan para la provincia. Hoy, ¿cómo funciona con el kirchnerismo? Cualquier gobernador, Leandro, cuando sea gobernador, si quieren construir 20 viviendas o 10 kilómetros de ruta, tienen que ir a tocarle la puerta al gobierno nacional, a mendigarle y terminar lidiando con un funcionario que nunca vino al Chaco. Esa es la realidad hoy. Y además, si te dan las 10 viviendas, te van a condicionar que apoyes política. No existe eso más. Vamos a volver a ser un país federal. Y quiero decirlo, porque escuché algunos comentarios o críticas, el gobernador de esta provincia ha sido funcionario de altísimo rango y totalmente cómplice de este gobierno kirchnerista que se quedó con los fondos de todas las provincias. Es cómplice de la Argentina unitaria que construyó el kirchnerismo. ¿Sí? Yo, desde mi rol como presidente, lo primero que vamos a hacer es cumplir con la última reforma constitucional que dice que hay que replantear el sistema de coparticipación. Vamos 27 años ya casi atrasados en eso. Lo primero es el replanteo de la ley de coparticipación, donde la filosofía es darle más capacidad de generación de recursos de las provincias, por supuesto que de la mano de más responsabilidad. Hacer las provincias más autónomas. Eso es un país federal. Precandidato, buenas tardes. Enzo Osuna para el Portal Digital del Chaco. Enzo, ¿qué tal? La simple pregunta es, ¿habrá consenso con Patricia Bullrich luego de las PASO, luego de todo lo que se dijo durante esta última semana? Hay consenso con todos los miembros de Juntos para el Cambio. Es la primera vez desde la vuelta de la democracia en el 83 que con el peronismo ahora transformado en kirchnerismo en el gobierno, la oposición se ha mantenido unida. Unida. Hemos llegado unidos a la elección de mitad de término, llegamos unidos a la elección final de los 4 años. Nunca había pasado en la historia. Y esa unidad se va a mantener. Yo defiendo la unidad a rajatabla, fuera de discusión. Tanto defiendo la unidad que nunca me vas a escuchar a mí cuestionando, criticando en forma personal, ni hablar agraviando, ni nada por el estilo a ningún miembro de Juntos para el Cambio. Por más que otros u otras lo hagan conmigo. Jamás voy a entrar en eso. La unidad ante todo. En todo caso, podemos tener ideas, visiones, pero nunca voy a cuestionar personalmente a nadie de Juntos para el Cambio. Vamos a estar juntos. Juntos, una manera de ganarle al kirchnerismo y poder recuperar la paz y la libertad terminando con la inseguridad. Juntos es la manera de ganarle al kirchnerismo para derrotar la inflación en la Argentina. Juntos. Una pregunta, Ricardo Santo, de la voz de los municipios. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy es un día especial, hoy es el día del Papa. Y usted dirá ¿por qué este contexto? Porque quizás sea usted el que lo va a recibir en una de esas el año que viene. Ahora bien, la pregunta concreta va en alusión a lo que decía el colega. ¿Qué pasa que todas las enseñanzas de la política, ese arte de hacer lo posible, se ve un abismo entre la realidad y lo que son algunos funcionarios? Es decir, todo eso son las palabras, yo vengo de un caso profundo, le traigo la voz de la gente que está clamando, y quisiera que esta conferencia de prensa no sea una más en el cual usted hace una gira, ¿no es cierto? Sintetizando, ¿cómo podemos hacer para cambiar o acercar esa distancia entre lo que pide el Papa a los políticos y la realidad de ahí? Mira, primero, no somos todos iguales. Esto de los políticos que no cumplen. Yo gobierno, tengo una responsabilidad concreta en gobernar un distrito de los más grandes de la Argentina. Y vos podés verificar lo que dije, lo cumplí. Lo que dije, lo hice. En la ciudad de Buenos Aires, donde todo el mundo en la Argentina ve y valora la transformación que hicimos en Buenos Aires. Eso no quiere decir de ninguna manera que lo que hicimos en Buenos Aires pueda copiarse en otro lugar. Lo que sí es una prueba del cumplimiento de la palabra. Lo que yo dije en Buenos Aires se cumplió. Cuando yo dije que íbamos a mantener las escuelas abiertas y el país entero cerró las escuelas, incluido en la provincia del Chaco, yo me planté. Me hicieron una denuncia penal.
Me llevaron a la Corte Suprema de Justicia y me la banqué y mantuve las escuelas abiertas. Cumplí. A mí cuando el gobierno me sacó los fondos de coparticipación de un minuto para el otro, también lo armé un escándalo puro, fui a la Corte, seguí los caminos institucionales, el gobierno nos devolvió los fondos y cumplí mi palabra de bajar impuestos, y bajé los impuestos. Yo cumplo mi palabra y eso se puede verificar en mi acción de gobierno, que es la que llevo los últimos 8 años de mi vida a cargo de la gestión de la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, Emanuel Kramer de Chaco TV. Emanuel, ¿cómo estás? Saliendo del proyecto político, hablemos del modelo económico, que son dos cosas que siempre se están debatiendo. Algo en que han coincidido dentro de las diferencias en el frente ha sido la palabra recorte y ajuste. Si hablamos de esas palabras, si llegan a ser gobierno, ¿cuál sería el primer recorte? ¿Entrarían por docentes, enfermeros? ¿Cuál sería el sector que primero sería? No, lo que coincidimos es que en este momento el kirchnerismo ha hecho el mayor recorte y ajuste de las últimas décadas. Las jubilaciones hoy son las más bajas en términos reales de las últimas décadas. Los jubilados están sufriendo el mayor ajuste en muchísimos años. Si no, preguntarle a alguien que cobra la jubilación mínima a ver qué siente, que no le alcanza ni para comer. Ese es el ajuste del kirchnerismo. En eso coincidimos todos tenemos la misma visión. Nunca los argentinos han sufrido el recorte y el ajuste que están sufriendo hoy. No hay que esperar al próximo gobierno. Solo basta ver la liquidación de una jubilación para ver el ajuste que sufren las familias argentinas, que no tienen para llegar a fin de mes. Nunca había pasado que alguien con un trabajo formal sea pobre. Hoy, con el recorte y el ajuste, como vos decís, de los salarios, 1 de cada 3 trabajadores formales es pobre. Hoy el trabajo ya no te garantiza salir de la pobreza. Ese es el recorte y el ajuste que está llevando adelante el kirchnerismo, y como vos decís bien, en eso coincidimos todos, en la dureza del ajuste que están hoy sufriendo los argentinos. Larreta, buenas tardes. Rafael Palavecino para C5N como yo. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muy bien. Preguntarle lo atacaron por criticar el modelo de Mauricio Macri, si lo interpretó mal. La pregunta es si cree que del otro lado sostienen esta misma postura de unidad que tiene usted para dentro del espacio, teniendo en cuenta los agravios que sufrió en las últimas horas. Como te digo, es cierto, he sufrido agravios en forma personal. Yo vuelvo a repetir lo que dije. El modelo que de alguna manera determinó la política argentina de los últimos 40 años, de la vuelta a la democracia, que es el modelo de la pelea, del agravio, del péndulo, donde cambia el gobierno y volvemos de un lado al otro, el modelo de que el que no piensa como yo es un enemigo, que hay que matarlo. Ese modelo hay que cambiarlo. Eso es lo que yo digo. Yo propongo un camino diferente. Yo propongo el camino de construir un gobierno con una amplia mayoría que apoye una reforma que se sostenga en el tiempo. Acá hay cambio en la vida de los argentinos. Vale, sirve si logramos mantenerlo en el tiempo. Si rompemos este péndulo de ida y vuelta en el que vamos. Eso es lo que yo dije y lo ratifico, y eso es lo que yo creo. Y yo nunca me voy a enganchar en agravios, en politiquería, mucho menos responderlos. Mi convicción es defender la unidad siempre, ante todo. En defensa de esa unidad es que jamás voy a agraviar, ni a insultar, ni a hacer nada por el estilo con nadie de nuestro espacio político. Aun cuando otros lo hagan conmigo. Yo no lo voy a hacer porque esa es mi convicción, y mi convicción no va a cambiar según lo que haga el otro, si no, no son convicciones. ¿Piensa que el otro lado sostiene esa postura? Esa es la segunda pregunta, perdón. Bueno, a las pruebas me remito, ¿no es cierto? Obviamente. Es gente, como decís vos, del otro lado que me agravia, que me critica en forma personal, personalizando las críticas, obviamente no piensan igual que yo. Larreta, buenas tardes. Darío Barrientos del equipo de Canal 9. Primero, Darío, buenas tardes. Consultarle cómo se preparan para las próximas elecciones y segundo, en el caso de ser gobierno, ¿cuáles van a ser los primeros ejes a poner en funcionamiento en Argentina? En realidad nos preparamos para gobernar. Hace muchos años que yo me vengo preparando para este gran desafío. Desde cuando empecé estudié economía en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, un orgullo. Hoy es una especialidad muy necesaria en la Argentina, dada la crisis económica que tenemos. Me preparé en años de experiencia del sector público, del gobierno. Yo creo en el valor de la experiencia, ¿no es cierto? Lo hablábamos hoy. ¿Cuántos años de experiencia hemos tenido ahí en la gestión en CPL? Bueno, muchos años, y la gente lo valora. La experiencia vale, ¿no es
¿cierto? Leandro es un tipo que tiene muchos años también de esto, de la política, que conoce la experiencia pública, ¿no es cierto? Esa experiencia y gestión que él la tiene y la ha tenido, eso vale mucho. Yo puedo mostrar mi experiencia a la luz de todo, que es la gestión en la ciudad de Buenos Aires, todo valor a nivel. Tengo muchos años de liderazgo y de creación de equipos. Este país lo vamos a sacar adelante en equipo, no existe esto de un líder mesiánico, carismático, que nos va a venir a salvar a todos. No existe eso. Tanto la provincia del Chaco como la Argentina entera vamos a trabajar en equipo. Y Leandro, como sea gobernador, y yo como presidente, vamos a trabajar codo a codo y vamos a lanzar proyectos juntos. Eso es lo que va a sacar la Argentina adelante. Y además me vengo preparando en la definición de lo que yo creo que es el único camino posible. Es terminar con las peleas, con ese péndulo de un lado al otro y trazar un rumbo apoyado, construido en una mayoría sólida, que haga un cambio que se mantenga. Necesitamos un cambio, un rumbo que se mantenga 20 años seguidos, 20, 30 años. Eso es lo que tenemos que lograr en la Argentina, que no se logra hace un siglo. Y seguro no en los últimos 40 años de democracia, que la mayoría de la gente lo vio. Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes. Hola, ahí. Buenas tardes, soy Fernanda Morfino de Radio Nacional Resistencia. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, quería saber cuál es la diferencia que hay entre usted y Patricia Bullrich, porque por un lado es mano dura y por el otro lado usted tiene como vicepresidente a un hoy actual gobernador criticado por reprimir a su provincia. Primero, Gerardo Morales se bancó con mucha firmeza, con mucho temple, con mucho equilibrio, una situación, una vocación del kirchnerismo de desestabilizarlo a partir de la violencia. Hubo violencia, ustedes vieron todos los medios nacionales lo mostraron, gente encapuchada tirándole piedras a la legislatura de la provincia, queriendo incendiarla, incendiando autos, dando vuelta a los autos. Eso es violencia y la violencia no la vamos a permitir nunca. Hay que terminarse la violencia en la Argentina. Violencia que intentó el kirchnerismo para frenar el cambio. Y además, muchos referentes, dirigentes del kirchnerismo vienen amenazando ya hace tiempo que cuando pierdan la elección, porque es indefectible eso, cuando cambie el gobierno, ellos van a frenar los cambios con violencia. Algunos lo llamaron sangre en las calles, tienen distintas maneras de decirlo. No lo vamos a permitir, primero. Segundo, como dije antes, la Argentina viene de muchos años de esto de pelearnos unos con otros. No alcanza con decir voy a cambiar y gritarlo fuerte y mostrar voluntad de cambio, que a muchas veces, digamos, la historia de la Argentina muestra que así no se ha avanzado. La historia de la Argentina muestra que con esto de solamente mostrar una voluntad fuerte, ¿y dónde estamos? Inflación, inseguridad. Cambiemos, yo propongo un camino distinto, propongo la Argentina del hacer, la Argentina de los hechos, la Argentina de los resultados, de la construcción de una mayoría sólida, amplia, que impulse un cambio que se mantenga en el tiempo. Eso es lo que tenemos que lograr, eso es lo que yo propongo. Es diferente, son dos caminos diferentes. El camino alternativo hasta ahora no ha funcionado, no sigamos insistiendo por ese lado. Podemos la Argentina de buscar mayoría que apoye un cambio que se mantenga en el tiempo. Esa es la clave para sacar la Argentina adelante. ¿Y la diferencia con Bullrich? Bueno, son dos caminos diferentes que planteamos. Bueno, gracias, buenas tardes. Mi nombre es Eliana Olmedo de Radio Provincia. ¿Cómo buenas estás? tardes también a la mesa. En mi caso particular le quiero consultar porque Unidos por la Patria ha presentado una fórmula y en este caso Massa tiene un perfil muy parecido al de usted en términos de estrategia, en términos de diseño. ¿Cómo va a ser para poder...? Disculpame, te corrijo ya antes de empezar. Massa es kirchnerismo. Massa es parte del espacio que cerró las escuelas cuando yo me peleé y la mantuve abierta. Massa es parte del espacio que abrió las cárceles cuando yo persigo a los delincuentes. Massa es parte del espacio que la Argentina es amiga solamente de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, y yo planteé un país abierto al mundo vendiéndole productos argentinos y chaqueños al mundo entero. Massa es parte del espacio que quiere hacer un juicio político a la Corte, lo cual es una barbaridad. Yo soy parte de los que defendemos las instituciones. Es todo diferente. Massa es el kirchnerismo. Massa, ministro de Economía, el vicepresidente, es el jefe de gabinete. Massa es la reelección. Massa es la reelección de Alberto Fernández. Massa es la reelección del kirchnerismo. Massa es la reelección de la inflación que hoy tenemos.
Massa es la reelección de la inseguridad, todo eso en Massa, yo represento exactamente lo contrario. Bueno, hay un sector que plantea que en realidad el perfil es muy parecido y de hecho de Unidos por la Patria, usted sabe. Que están viendo, no se dan cuenta y siguen tocando los violines en la repetición. Bueno, no, en realidad es porque hay un sector del peronismo que plantea que Massa es lo mismo que votar a la oposición. Por eso le pregunto cómo podría polarizar en ese sentido. Massa es el kirchnerismo y punto. Yo del kirchnerismo estoy siempre de la vereda enfrente. Así de claro. Te contesté para antes de terminar la pregunta. Gracias. Buenas tardes, Giovanni, de Diario Norte. Giovanni, ¿cómo estás? Dos preguntas, si me permite. Dale. ¿Cuáles son las políticas o el plan que tiene específico para la provincia de Chaco, para algunas obras o qué tipo de programas tiene pensado para la provincia? Y la segunda es, ¿cuál es la fuente de financiamiento para su campaña como presidente? Mirá, exactamente iba a contestar, me anticipaste. Yo no voy a decir cuál es el plan para la provincia del Chaco. Yo voy a hacer de la Argentina un país federal. Y el que va a definir el plan para la provincia del Chaco es él. Así de fácil. Tiene que ser alguien desde Buenos Aires que diga, bueno, los chaqueños tienen que hacer esto, sí, esto no, esto acá, esto allá, la prioridad, una escuela. No, para nada. Yo entiendo que estemos acostumbrados a esa metodología de muchos años de kirchnerismo donde concentra todas las decisiones en el gobierno central. Eso se va a acabar. Esa misma pregunta que me haces a mí, se la tenés que hacer a él. Si yo garantizo trabajar juntos, por ejemplo, para poder aumentar las exportaciones en el Chaco, vamos a apoyarnos en una diplomacia argentina que va a golpear puertas en cada país del mundo para vender los productos chaqueños. Vamos a trabajar para hacer los acuerdos comerciales para poder vender el algodón chaqueño y volver a duplicar la producción de algodón como era hace 20, 30, 50 años, donde en Sexpeña lo llamaban el oro blanco. Esas son las cosas que uno va aprendiendo, lo aprendí en el último viaje hace 2 semanas. Muy interesante. Pero eso lo van a definir los chaqueños, no tengo que definir. Ese gran cambio de paradigma en la Argentina, volver a ser de la Argentina un país federal. Y los mecanismos de financiamiento de la política están establecidos por ley, son clarísimos, jamás, digo, no sé cuántas campañas encima de la ciudad nacional y jamás hemos tenido el más mínimo funcionamiento, y lo que dice la ley, cómo se financia la campaña. Última pregunta. Buenas tardes, Horacio, bienvenido. Natalie Sepúlveda, de Norte Grande Federal. Natalie, ¿cómo estás? Muy bien. Consultarle, se habla mucho de federalismo en este tiempo y usted es el único precandidato que lleva un nombre del norte argentino en la fórmula. Consultarle puntualmente cómo se va a trabajar para disminuir las asimetrías que hace tanto tiempo vienen golpeando a este sector del país. Mira, muy buena pregunta. Primero, como dije antes, replanteando la ley de coparticipación, que es el corazón de la distribución de los recursos entre la federación y la provincia. Eso solamente significa cumplir con la Constitución, primero. Segundo, hay que hacer una inversión en logística, en transporte de mercancías, porque hoy las ineficiencias en la logística hacen muy caro el traslado de los productos de las zonas más lejanas de los puertos. Por ejemplo, hay que darle impulso a todo lo que es el dragado de la hidrovía, que es la vía de salida de los productos más grandes que tiene la Argentina. Hay un problema de inversión en rutas. Para productos de más de 350, 400 kilómetros, el tren es el sistema más eficiente para trayectos más cortos no, pero para la distancia que tiene, por ejemplo, el Chaco, con los puertos, con L del norte de Rosario para los granos, o de la ciudad de Buenos Aires para los contenedores, y el tren vuelve a ser el sistema más barato, más eficiente. Bueno, hay que volver a plantear eso, todo lo que es la salida de mercaderías. Eso es una cosa. Lo otro es volver al sistema, el nombre del número del decreto, por los números, no sé, el sistema que hacía que las cargas patronales van descendiendo cuanto más te vas alejando del centro. Eso existía en la Argentina, tenemos que retomar ese tipo de iniciativas, donde vayamos dando incentivos según nos alejemos de los puertos. Y lo otro que hay que hacer es abrir los puertos para el otro lado, con los corredores bioceánicos para poder salir al Pacífico. Todas esas medidas son las que van haciendo un mayor equilibrio en términos de lo que vos llamaste de discriminación o costos incrementales según te alejas de los centros de consumo de los puertos. Todo eso es parte de nuestro plan. Todo eso lo estamos desarrollando, como te dije, tenemos un plan al detalle, tanto detalle como el que hoy presenté en nuestra revolución del trabajo. Vamos a ir presentando todas las semanas para cada uno de los temas que hace a la agenda del Estado. Detalle, números, precisión, decretos. Eso es lo que hace la diferencia.
vas a escuchar a todos los candidatos que te van a hablar, yo voy a bajar la inflación, yo voy a producir más, yo voy a generar trabajo. La pregunta que hace la diferencia, ¿sabes cuál es? ¿Cómo? Y en el cómo está toda la diferencia. Acá lo que vale es el cómo, de vuelta trabajando en detalle. Por eso mismo me estoy tratando cuando vengo acá, me paso la mitad de mi viaje preguntando, que me pregunto, de esta manera, estudio temas. Me gusta venir acá a preguntar, no es lo mismo. Leandro seguramente me podrá mandar un informe fantástico, prolijísimo, en mi oficina en Buenos Aires, no siento. Que venir acá y mirarlo acá y discutirlo acá y escuchar la realidad en cada lugar de la Argentina. Y eso es lo que estoy haciendo y vamos a ir compartiendo con los argentinos con planes, con cómo, en detalle, de cómo vamos a sacar la Argentina adelante y hacer que los argentinos vivan mejor, vamos a cambiar la vida de los argentinos. Gracias. Muchísimas gracias. Perdón. Sí. Una más. Una más. ¿Cómo les va? Muchas gracias, Leandro, por el guiño para una última pregunta. ¿Tu nombre? Silvia Villavicencio. Silvia. Silvia. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, la verdad es que me quedé pensando un poco, porque usted hablaba hace un ratito, a propósito de Gerardo Cipollini, sobre los 20 años de experiencia, ¿no?, que tiene en Sáenz Peña. Me pareció curioso que sean 20 años de experiencia en Sáenz Peña y si fueran en otro lugar de la República Argentina podrían ser un feudo. Digo, a propósito de las alternancias y demás, sabemos que ha llevado con mucha pericia a Sáenz Peña. Y por el otro lado quería preguntar, ¿cómo es que hace coincidir este espíritu dialoguista que tiene usted, que se le advierte, con aquella afirmación de terminar con el kirchnerismo? Digo, no es derrotarlo, no es ganarle, es de terminar con el kirchnerismo. Es como arrasar con un competidor sin posibilidad de también establecer un vínculo de diálogo con él. No, primero yo no usé la palabra arrasar, en todo caso es una diferencia tuya. Pero terminar el gobierno kirchnerista y que no vuelvan más al gobierno, yo creo que... Perdón. Entendí que era derrotar al kirchnerismo, no al gobierno kirchnerista, que es distinto. Por ahí entendiste mal, o por ahí me expresé mal, que puede ser también, porque lo que puede haber expresado mal siempre uno puede mejorar en la vida. Pero definitivamente mi aspiración es terminar con el gobierno kirchnerista y gobernar bien, para que efectivamente no volvamos a tener un gobierno de las características del kirchnerismo. Un gobierno que nos ha llevado hoy a la inflación más alta de la historia. Un gobierno que nos ha llevado hoy a un nivel de inseguridad que no conocíamos en la Argentina. A un avance del narcotráfico que no había en nuestro país con zonas tomadas. A un gobierno que nos ha llevado al deterioro de la inversión pública. A un gobierno que nos ha llevado a cero reservas en el Banco Central. Hace mucho tiempo que no nos pasaba eso. Efectivamente, yo quiero que eso no pase nunca más en la Argentina. Pero creo que si hay alguien que ha mostrado vocación de diálogo, incluso con el gobierno, he sido yo cuando tuve que hacerlo, en ocasión de la coordinación de la pandemia. Tuve infinitas reuniones, muchas de ellas con el público, con el presidente, y era mi responsabilidad hacerlo. Y yo me comprometo, ya está guardado en el archivo, pero lo puedo guardar usted también, que cuando sea presidente voy a dialogar con todos aquellos electos por el pueblo. Todos los gobernadores que la gente elija, todos los intendentes que elijan, sean o no de mi partido o sean o no de mi coincidencia ideológica.